Hola, mi nombre es Mario Estor Barchila y esto es Impuestos de Chocolate y vamos a hablar sobre las declaraciones que dio el ministro de Salud respecto a establecerle un impuesto a cierto tipo de alimentos y bebidas que se pueden considerar, según él, nocivos para la salud. Y la idea, pues, es ver si esto es factible y cuáles serían constitucionalmente las consecuencias. Así que vamos con el video, vamos a este corto análisis sobre el tema. Impuestos y chocolate. Él está proponiendo un impuesto de los que se denominan con efectos o con fines parafiscales. Y ahí es donde tenemos la primera cuestionamiento, el primer tema constitucional. Puede ser que esto no sea aplicable a otras constituciones porque nuestra constitución en el artículo 239 establece varios parámetros constitucionales e incorpora texto a la Constitución que limita las capacidades del Congreso para imponer y establecer tributos en general. Primero de ello es que obviamente debe ser el Congreso, entonces el ministro no tiene ninguna facultad de colocarle impuestos a este tipo de mercancías o bienes. Él no puede. Tiene que trasladarle una iniciativa de ley a través del Ejecutivo al Congreso de la República para que se apruebe un impuesto o un aumento a los impuestos si ya los tuvieran, etc. Entonces, digamos, puede ser una idea, pero no es de ejecución inmediata. Porque, de nuevo, corresponde exclusivamente al Congreso establecer impuestos. Esto, por lo tanto, con principio de legalidad, ya es el primer tema que tendrá ahí que resolver con esas sus ideas. Luego dice que corresponde al Congreso hacerlo conforme a las necesidades del Estado. Y ahí es donde pudiéramos tener un poco de discusión sobre qué es una necesidad del Estado. Y doctrinariamente, pues podemos decir, hay varios formas de analizarlo y dos grandes grupos. Unos que establecen que los impuestos no pueden tener fines parafiscales porque las necesidades del Estado son muy limitadas y básicamente se refieren a temas de seguridad, justicia y algunas obras de infraestructura, por lo tanto no hay capacidad dentro del término necesidades del Estado, no es suficientemente amplio para pretender impuestos que tengan como fines cuidar de la salud y etcétera. Entonces, esta es una posición. Y la otra posición es que sí es posible hacerlo, porque corresponde al Estado tener que andarnos cuidando de qué es lo que comemos y tomamos y nuestros hábitos de sueño, etcétera. Todo eso le corresponde al Estado y por lo tanto es válido. Segunda parte en Guatemala de esto, porque no solo es que se haga conforme a las necesidades del Estado, luego hay ciertos principios a cumplir, equidad y justicia, y el artículo 243 envía el término equidad y justicia tributaria a la capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva es la posibilidad del sujeto de enfrentar el pago del impuesto en el momento que le es cobrado. Y ahí es donde tenemos entonces un segundo tema constitucional importante que cubrir. Porque si analizamos a través del tiempo la doctrina constitucional, las líneas jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad, ha dicho bastante más veces que el impuesto debe tener formas de depurarse, etcétera, para que el sujeto pasivo de él demuestre su capacidad real y no ficticia. Eso un poco más o menos lo que ha dicho en algunas sentencias. Si vengo y coloco un impuesto que pretende disuadir el consumo, porque el impuesto con fines parafiscales como disuasivo del consumo será exitoso entre menos se consuman los bienes. Es decir, como su finalidad no es recaudar, no tiene una finalidad fiscal, sino que parafiscal, fuera de la fiscalidad, no se busca la recaudación, sino que se busca disuadir el consumo. Por lo tanto, entre menos recaude ese impuesto, muchísimo mejor. Y esa sería entonces la regla de medición de éxito de la política. Entre menos recaudo, mejor está diseñado ese impuesto. Para lograr eso, tengo que hacerlo entonces excesivamente oneroso para que la gente no pueda consumir esos bienes, o la gran mayoría de la gente no pueda consumir esos bienes. ¿Y esto qué quiere decir? Que voy a tener que violar capacidad contributiva de cada una de las personas a las cuales pretendo gravar con este impuesto. Eso lo haría exitoso. Sin embargo, lo haría inconstitucional,
porque es obligatorio cumplir con el principio de capacidad contributiva. No puedo decir, como es un tributo con fines parafiscales, me salgo del marco constitucional y ahí vale queso y me paso por el arco del triunfo de la Constitución. Eso no es posible. Claro, hay algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad que han hecho eso, como las sentencias en su momento del YEMA, previo a ser declarado inconstitucional, que decían eso. Como era un impuesto temporal, la Constitución vale queso. Pero esas sentencias son bien cuestionables porque la Constitución no dice que ciertos parámetros constitucionales los puedo obviar. Es más, la Constitución está para proteger al ciudadano del ejercicio del poder público, por lo tanto no puedo darle al poder público la salida para incumplir la Constitución. Sería realmente ilógico venir y hacerlo de esa manera. Entonces, si tengo que cumplir con el principio de capacidad de pago, no puedo establecer un impuesto dentro de la finalidad parafiscal de disuadir el consumo de manera tal que haga que la gente no pueda consumir el producto que estoy grabando. Como no puedo hacer eso, lo único que me queda entonces es generarle un impuesto que sea lo suficientemente barato para que la gente siga consumiendo, no se le viole su capacidad de pago. Entonces, deja de tener un fin parafiscal y se convierte en un impuesto tal cual, con fines fiscales. Y al momento de ser un impuesto con fines fiscales, entramos a otro tipo de discusiones, porque no lo puedo hacer violando capacidad contributiva. Y evidentemente el tema aquí viene a que tendría que generarle un impuesto al consumo. De alguna manera lo tengo que hacer. Y pudiera haber cuestionamientos de doble tributación. Claro está, el IVA, como impuesto al consumo que es, jurídicamente no tiene como sujeto pasivo al consumidor final, que es el que soporta económicamente el impuesto. En él repercute ese impuesto. Por lo que es fácil, digámoslo así, diseñar un impuesto en el consumidor final si sea el que lo tenga que soportar jurídicamente. Ahora, la Constitución dice que cuando hay mismo identidad de hecho generador, sujeto pasivo, periodo impositivo o evento impositivo, existe doble tributación. Eso, si lo leo estrictamente así, pudiera lograrlo. Ahora, si utilizo el término que la doctrina utiliza de sujeto pasivo económico y sujeto pasivo jurídico, en el IVA el sujeto pasivo económico sí es el consumidor final. Y en lugar de leer periodo impositivo o evento impositivo, como dice la ley, como que fueran sinónimos, hago la verdadera distinción entre ambos. El periodo impositivo es el plazo en el cual yo tengo que acumular distintos hechos generadores para hacer la liquidación completa, mientras que el evento impositivo se refiere al momento en el tiempo en que ocurre cada hecho generador. No es el periodo impositivo como tal. Por eso es que la Constitución distingue. Entonces, con eso, el hecho generador, ¿cuál es? La adquisición de de esos bienes. Y por lo tanto, sí tengo identidad de sujeto pasivo, solo que tengo identidad de sujeto pasivo económico y en ambos, no de sujeto pasivo jurídico. Y eso constitucionalmente es posible hacerlo, porque puedo interpretar la Constitución de manera de que sus fines principales, que son la protección del ciudadano frente al ejercicio del poder público, me abarque a la mayor cantidad de personas posibles. Si lo hago restrictivo, pudiera estar entonces permitiendo abusos de poder. Si lo hago de manera amplia como tal, puedo restringir abusos de poder como pudiera ocurrir en este caso. Así que es posible también utilizar el término específico de evento impositivo, que es uno de los elementos del hecho generador, no el periodo impositivo como tal, no pudiera generarlo por ahí. Ahora bien, si no quiero hacer ese ejercicio, también lo puedo hacer por la violación de capacidad contributiva final, porque ahí no importaría que no cumpla los requisitos de la doble imposición jurídica, pero sí importaría que estoy violando capacidad de pago por acumulación de esa repercusión del impuesto en el mismo sujeto pasivo, que es el consumidor de los bienes. Por lo tanto, es posible, y eso me llevaría de nuevo a pensar que el impuesto no va a tener fines parafiscales realmente, ya que si lo que se busca es que no se consuman para no tener las repercusiones negativas en la salud de la población, si eso es válido como función del Estado, tengo que lograr que nadie consuma esos bienes y entonces mis camas de hospital, mis emergencias por accidentes, etcétera, dentro del sistema de salud van a estar menos llenas porque voy a tener
menos personas que atender porque no voy a tener todo este cúmulo de supuestas cosas que ocurren cuando pasa el consumo de estos bienes. Y eso sería, digamos, la búsqueda. Por lo tanto, el impuesto recaudaría casi nada o cero. Y de nuevo, regresamos al punto. Eso no puede ocurrir porque viola otros principios constitucionales y tengo que diseñarlo como un impuesto destinado a recaudar. Y como un impuesto destinado a recaudar, tengo problemas entonces presupuestarios y choca ahí. Si tengo que presupuestar la recaudación del impuesto y le tengo que otorgar fines al mismo, para que nos degustemos. Deja de ser parafiscal, se convierte otra vez y ahí seguimos con este círculo vicioso. Entonces, son temas muy interesantes que cubrir. Viene un siguiente video sobre si realmente le corresponde al gobierno meterse a estos temas de qué debemos comer, cómo debemos comer, qué tenemos que beber, hasta cómo debemos dormir. Así que no se vayan, viene próximamente uno de estos. Mi nombre es Marisol Orquila y esto fue Impuestos y Chocolate. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos y chocolate.